Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas para acercarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. Uno de los puntos fundamentales también, o que hacen a nuestro trabajo, tiene que ver con generar la mejor experiencia del paciente, y una de las cuestiones vinculadas a esa experiencia tiene que ver con los medicamentos. Para introducirnos sobre el tema de lo que es la polifarmacia. Para discutir este tema, entiendo, complejo, está conmigo Germán Soliós. Germán es el jefe de medicina ambulatoria del Instituto Cardiovascular, él es médico cardiólogo y ha transcurrido a lo largo de su capacitación y de su entrenamiento por diferentes áreas. Él es médico cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista. Es médico del programa por enfermedades de medicina vascular del ICVA. Es vocal del Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tiene más de 15 publicaciones científicas en revistas internacionales y ha sido disertante en múltiples congresos, tanto en lo que es medicina intervencionista o cardiología intervencionista como cardiología clínica. Ha realizado diferentes pasantías en centros de referencia como Cleveland Clinic o el Mass General Hospital, y además ha completado con capacitaciones en temas de imágenes cardiovasculares y Doppler vascular, tanto acá en la Argentina como en Estados Unidos. Así, con la evolución de su desarrollo, ha obtenido el título de máster en efectividad clínica con especialización en evaluaciones económicas y tecnologías sanitarias en IEX, lo cual nos pone súper a tiro con este tema en particular de lo que es la polifarmacia, ¿no? ¿Cómo estás, Germán? Bien, un gusto, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, un gusto para mí poder tenerte. Nos conocemos hace muchos años y es un tema que propone él, muy interesante, de la polifarmacia, y yo diría, polifarmacia se define como el uso simultáneo de múltiples medicamentos por parte de un paciente, generalmente 5 o más de manera crónica, ¿no? Y ahí hay un montón de cuestiones, ¿no? Vinculadas a la adherencia, vinculadas al uso abusivo, en fin. Bueno, vamos por ahí. Exacto. Bueno, esta definición que vos acabas de mencionar la brindó la OMS. Esto se analizó en el último tiempo como una definición que se considera un tanto arbitraria, pero bueno, el uso de 5 o más medicamentos, sean recetados o no, esto es importante aclarar. Los pacientes que consumen por ahí suplementos, vitaminas o alguna clase de herboristería, esto puede estar también provocando cierto riesgo de efectos adversos a los pacientes. En una revisión sistemática que se publicó el año pasado, alrededor de 37% de nuestros pacientes están bajo la polifarmacia. Y este riesgo de polifarmacia aumenta con la edad de los pacientes y la fragilidad de los mismos. En algún sentido tenemos que considerar que esto es un riesgo para los pacientes también producto de una situación demográfica. Cada vez la población va envejeciendo más y por ende el consumo de medicamentos es cada vez más frecuente. Se calcula que en los últimos 30 años la expectativa de vida ha aumentado alrededor de 8 a 10 años, sobre todo en la población mayor de 70 años. Y por otro lado, este tema lo traemos acá en nuestro área de cardiología o cardiólogos, porque obviamente la patología cardiovascular es la mayor carga de enfermedad que tienen los pacientes. Alrededor de 30% de las muertes van de la mano de la presencia de cardiopatías o determinado grupo de enfermedades cardiovasculares, y a su vez también muy frecuente de ver en pacientes mayores de 60 a 70 años, que con lo cual uno se da cuenta de que más edad, mayor expectativa de vida, pero a su vez la intervención farmacológica ha logrado disminuir la letalidad de estas enfermedades. Claro, como decías, es la primera causa de mortalidad. La posibilidad de vivir más tiempo nos propone, de hecho, para bien, la posibilidad de tener medicamentos que nos permitan mejorar la cantidad y sobre todo la calidad de vida.
Pero parecía que en este caso puede estar jugando también de manera deleteria. Es justamente eso lo que uno tiene que poner el foco o la lupa, acentuando en que en algunos casos la polifarmacia, por el riesgo de interacciones entre las drogas que estamos administrando, lo expone al paciente a un riesgo incrementado de fragilidad o de hospitalización o incluso de riesgo de caídas y riesgo que puede llevar un pronóstico deteriorado. Esto directamente vinculado a los medicamentos, a efectos colaterales de los medicamentos. De las revisiones sistemáticas que se han realizado, la presencia de 5 o más medicamentos lo expone a un riesgo al paciente. ¿Y esto por qué es? Es producto de una determinada condición. Los pacientes añosos, como se ha visto y se lo publicó incluso la Sociedad Europea de Cardiología, los pacientes añosos tienen cambios en su característica que afectan tanto la farmacocinética de los medicamentos como la farmacodinámica. ¿Qué es esto? Recordemos, los medicamentos tienen una determinada trayectoria o recorrido en el organismo. Cuando uno los administra, se absorben de determinada manera, se distribuyen y se metabolizan y eliminan. Esto se ve disminuido en las personas mayores y eso expone a que el riesgo de reacciones adversas por determinados fármacos, como por ejemplo podemos mencionar anticoagulantes o antiarrítmicos, aumente. También sucede que se puede afectar el mecanismo de acción. Esta es la farmacodinámica de los medicamentos. Entonces, quizás el riesgo de insuficiencia cardíaca, hipotensión, bradicardia o arritmias es mayor en este grupo, dado a la disminución de la reserva cardíaca, la sensibilidad diferente en los receptores o el aumento de la fibrosis. Claro, aparte de reducción de masa muscular, deterioro de la función renal. Totalmente, eso afecta a todos los procesos internos en donde el paciente tiene una determinada eliminación del fármaco que cambia con la edad. Por supuesto que, como hablabas, algunos ejemplos que pueden ser algunos medicamentos que tenías en cardiología, específicamente cómo... Son muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos toda la presencia de la distribución cambia. Por ejemplo, la biodisponibilidad de las estatinas puede cambiar porque se afectan los procesos hepáticos. Lo mismo con los anticoagulantes. La warfarina disminuye el metabolismo hepático de la warfarina, aumenta el riesgo de sangrado. O la disminución de la eliminación renal de diuréticos. Lo expone al paciente a un mayor riesgo también de depresión de volumen. Así que hay un montón de efectos. También por disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores, los vasodilatadores que le podemos administrar en cardiología a los pacientes pueden afectar su condición hemodinámica y la respuesta a los mismos, exponiéndolos a un riesgo mayor de hipotensión ortostática. Todo igualmente hay que clasificar, ¿no es cierto? No todo paciente con 5 o más medicamentos está en riesgo. Hay polifarmacia apropiada e inapropiada. Claro, en cardiología uno dice un paciente con insuficiencia cardíaca está tomando con cardiopatía isquémica y disfunción ventricular, está tomando aspirina, está tomando beta bloqueante, está tomando diurético, está tomando IECA, está tomando sacubitrilo, en fin, podría tomar rápidamente 5 medicamentos, ¿no? de una, y eso es algo que lamentablemente es inevitable. Uno, si lo considera desde el aspecto positivo, le está cambiando el pronóstico al paciente, pero hay que ver cada paciente individualmente para gestionar la administración de medicamentos considerando riesgos y beneficios. Eso es individualizar la indicación de medicamentos. Contanos cómo podemos seleccionar o revisar en cada paciente su efecto beneficioso que queremos todos con mucho entusiasmo, creemos que le estamos favoreciendo, o cómo identificamos a aquellos que no lo estamos haciendo bien. Fundamental. Ese tema es indispensable posicionarnos frente al paciente en base a su riesgo individual. Entonces, el primer escenario que tenemos que considerar es que los pacientes mayores serían el principal grupo de pacientes donde uno debería enfocar este tema. Por un lado, pacientes mayores de 60 años. Por otro lado, pacientes que tengan multimorbilidades. Es decir, las guías de práctica clínica, como vos dijiste, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca, nos proponen un sinnúmero de medicamentos, pero no están debidamente posicionadas o reglamentadas para abordar distintas patologías. Entonces tenemos el paciente con insuficiencia cardíaca, puede además tener algún otro proceso o una patología quizás psiquiátrica, oncológica o lo que fuera, que hacen que estos medicamentos que estamos administrando no sean beneficiosos en la medida que buscamos. Es por eso que
se habla del proceso de prescripción. La Organización Mundial de la Salud propone pasos o etapas. A ver, pero, desprescripción. Así es, exactamente. Ese es, para nosotros hoy en día, es una prioridad considerar que el paciente no solo al venir a la consulta se lleve una prescripción médica, sino que también el acto médico pasa por prescribir medicamentos adecuadamente. Para eso hay que tener ciertas pautas de control y manejo, ¿no? Interesante, porque es difícil, ¿no? Cuando a un paciente le querés cambiar un tratamiento y dice, no, esto lo estoy tomando hace muchos años. Totalmente. Me lo dio el doctor. Bueno, eso se denomina cascada de prescripción muchas veces. Entonces hay ejemplos, ¿no? Donde determinados escenarios hacen que uno tenga en cuenta y se le tienen que prender algunas alertas. Por ejemplo, la cascada de prescripción es confundir un efecto adverso de un medicamento, como por ejemplo, el clásico ejemplo es la presencia de edemas por amlodipina, por ejemplo. Entonces al paciente le indicamos erróneamente un diurético en vez de prescribir un medicamento, como la amlodipina. Bien, o sea que ahí tenemos una reacción adversa al medicamento que por ende podríamos haber solucionado eliminando un medicamento y no. Muchas veces los pacientes vienen arrastrando medicación innecesariamente. Igualmente hay herramientas también, ¿no? Para considerar esto tenemos herramientas que uno tiene al alcance de la mano. Muchas veces lo que tenemos que también hablar y darnos cuenta es que las barreras que afronta el médico, ¿cuál es en principio? Si uno tiene que estar en la consulta médica de un paciente que viene con 10 o más medicamentos, que se llama hiperpolifarmacia, bueno, es muy difícil de abordar este tema en una consulta. La escasez de tiempo es uno de los aspectos principales que hacen que esto sea dificultoso. Pero ayúdanos a poner en práctica, en acción, esto que estás comentando, ¿no? Viene un paciente que está tomando 6, 7 medicamentos. ¿Cómo haces el análisis? ¿Empezás primero a analizar uno por uno y después decir, bueno, acá me parece que hay que desescalar esto o reducir la presión de esto otro? ¿Cómo haces ese análisis? Primer punto, esto que acabas de mencionar, la revisión de cada fármaco. Entonces, dedicarle tiempo a escuchar al paciente y a interactuar con el paciente, porque muchas veces los pacientes no saben por qué están recibiendo tantos medicamentos. Entonces, también uno debería por ahí interactuar no solo con el paciente, sino con los otros colegas que están atendiendo al paciente, asistiendo al paciente, y ver cuál de estos medicamentos es realmente necesario y cuál no. Entonces, el primer punto es la revisión. La segunda es la evaluación de riesgo. Entonces, tenemos que ver qué patologías tiene el paciente y el riesgo que tiene. Nosotros podemos disponer de algunas herramientas, como te estaba mencionando antes. Una de las más conocidas, son los criterios BEARS, otros los criterios Stop-Start, otros para pacientes frágiles, específicamente los criterios Stop-Frail, donde en determinados criterios hablan de qué medicamento no debe faltar en el paciente y cuál es innecesario o lo expone a un riesgo al paciente. Hay un punto que venías diciendo y un poco para ir ordenando la conversación, pero había factores predisponentes y situaciones de alerta y hablaste de la cascada de prescripción, hablaste de las reacciones adversas y ahora estamos hablando de fármacos potencialmente inapropiados. Repasamos un poco desde la cascada de prescripción, repasamos y vamos a ir por cada uno de estos puntos predisponentes que creo que son las situaciones de alerta, creo que son de mayor utilidad para nuestra audiencia. Cada paciente tiene un grupo de patologías, un grupo de medicamentos y todo eso amerita, por ejemplo, una cuidadosa evaluación. Es decir, muchas veces el ejemplo típico también pasa por otra situación como la indicación de aspirina. Muchos pacientes reciben aspirina comúnmente, preventivamente, pero sin un beneficio real y concreto y con un riesgo para personas mayores incrementado. Entonces, esta evaluación que lleva tiempo, o sea, al médico le consume tiempo, es una cuestión que hay que dedicarle durante la consulta, pero es un acto que debemos sí o sí establecer como pauta de atención. Entonces, te decía, tenemos herramientas para decir, ante determinada patología, estos criterios que estaba mencionando, hacen que uno evalúe la
elegibilidad del paciente para poder retirar de manera segura un medicamento. Por ejemplo, la aspirina en mayores de 80 años. Entonces, eso después, una vez que uno selecciona el medicamento, suponiendo que fuera por ahí consensuando con otros colegas, ese consenso y esa decisión que uno tiene, después uno tiene que ir monitoreando ese retiro del medicamento a ver qué efecto provoca. ¿Bien? Hablabas también de las reacciones adversas. Sí, eso es un tema. Claramente las reacciones adversas pueden ser por efecto de dosis, entonces tenemos que considerar si la dosis es la adecuada para un paciente. Por ejemplo, en la prescripción de antihipertensivos, sabemos claramente que los medicamentos a mayor edad antihipertensivos deben ser ajustados, y otro tipo de reacciones que son inesperadas, como por ejemplo las reacciones alérgicas a determinada droga. Y por otro lado, las reacciones adversas que pueden ser tanto asintomáticas como sintomáticas. Te quiero mencionar de esto dos o tres ejemplos de la literatura. O sea, este tema que viene ya en la última década publicándose y trabajando, tenemos el ejemplo típico de las estatinas, por ejemplo. En las personas con enfermedades avanzadas que ya tengan limitación de su expectativa de vida, o sea que sea reducida la expectativa de vida, ya se vio en ensayos randomizados publicados en el 2015 que el retiro de las estatinas no solo no conlleva un riesgo, sino que es beneficioso para la calidad de vida de los pacientes. Lo mismo se vio en el estudio Dante, también en la misma época. En pacientes ya con deterioro cognitivo, muchas veces no tiene ningún sentido que los pacientes reciban un antihipertensivo. Es más, muchas veces han mejorado el riesgo, disminuido el riesgo de determinada condición de presentar caídas o otro tipo de situación que lo obligue al paciente a estar internado o institucionalizado. Pero debe haber un rango también de presión, ¿no? Totalmente, o sea, para determinadas condiciones, como por la hipertensión arterial, nosotros trabajamos acá muy de cerca ese tema con el servicio de hipertensión del ICVA, pero muchas veces no está establecido específicamente cuál es la presión normal. No tenemos que seguir los lineamientos de una persona más joven con el paciente adulto mayor. Si el paciente tiene una buena calidad de vida, se tolera más muchas veces una presión un poquito más elevada en el adulto mayor. Estamos entrando y un poco algo nombraste para ir cerrando los puntos, pero los términos BIRS y stop, start, incluyéndolo dentro de las cuestiones de los fármacos potencialmente inapropiados. Exacto. Esa es una de las herramientas sí o sí ineludibles a la hora de enfocar este tema. Por eso hay gente que especialmente tiene que dedicarle atención a este tema, porque cada vez se está viendo con mayor atención, sobre todo la propuesta desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, es a indicar o de prescribir medicamentos en base a ciertos criterios. Entonces, estos criterios, que son bastante extensos, obligan a una cuidadosa y minuciosa revisión de lo que el paciente está recibiendo, pero dan mayor seguridad a nuestros pacientes. Otro caso para mencionar, por ejemplo, en este tema, que se publicó en el 2019, es el estudio TREAT Heart Failure, en donde se vio que muchos médicos, en el ensayo randomizado se buscó de prescribir medicamentos a los pacientes con insuficiencia cardíaca que habían mejorado su función ventricular, y eso lamentablemente se mostró como que muchos recaían. Un 40% de los pacientes, si uno retira la medicación en ese grupo de pacientes, es riesgoso. Entonces, la gestión de este retiro de medicamentos tiene que ser siguiendo ciertos criterios, que son estos que estás mencionando. O sea, tenemos que ser muy minuciosos y cuidadosos a la hora de prescribir con seguridad. Germán, bueno, hemos transitado este tema tan importante de la polifarmacia. Algunos mensajes que se van ocurriendo de escucharte con tanto detalle y resumir algunos puntos para nuestros oyentes es en cuanto a identificar al menos 5 puntos que estuviste nombrando. Primero, la revisión de cada fármaco cuando vienen los pacientes al consultorio. Segundo, la evaluación del riesgo de cada fármaco, y todo eso, como me decías, es un tema de consumo de tiempo, pero es imprescindible para poder elegir luego la elegibilidad de ese medicamento y eventualmente
ver la posibilidad de desprescripción para finalmente hacer la suspensión y monitorearlo. Así que son 5 puntos muy, muy interesantes que has planteado. ¿Qué mensaje final nos dejarías en este episodio? Mira, creo que el punto clave es que la herramienta de deprescripción hoy en día es un acto médico, lo tenemos que recordar durante nuestra consulta médica y que el foco de la atención, la medicina está enfocada hoy en día en el paciente y no tanto en las enfermedades. Bueno, Germán, muchísimas gracias. A vos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.